Un país del tamaño de El Salvador, con apenas 6 millones de habitantes, acaba de hacer algo que ninguna otra nación en el mundo se había atrevido a intentar. El presidente Nayib Bukele acaba de anunciar una alianza con Elon Musk para llevar inteligencia artificial a más de 1 millón de estudiantes en más de 5.000 escuelas públicas. No estamos hablando de un proyecto piloto ni de una prueba limitada. Estamos hablando del primer sistema educativo nacional del planeta completamente potenciado por inteligencia artificial. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será El Salvador el laboratorio donde se escriba el futuro de la educación mundial? El 11 de diciembre de 2025 quedará marcado en la historia de la educación latinoamericana. Ese día, XAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, y el gobierno de El Salvador anunciaron una colaboración sin precedentes. El modelo Grok, desarrollado por XAI, será desplegado en todas las escuelas públicas del país durante los próximos 2 años. Pero no se trata solo de darles computadoras a los estudiantes. Se trata de algo mucho más profundo y revolucionario. Grok funcionará como un tutor personalizado para cada estudiante salvadoreño. Imagínate que cada niño, cada adolescente en El Salvador, desde las zonas urbanas de San Salvador hasta las comunidades rurales más alejadas, tendrá acceso a un sistema que se adapta a su ritmo de aprendizaje, a sus fortalezas, a sus debilidades, a sus preferencias. Es como tener un maestro privado disponible las 24 horas del día, pero potenciado por la inteligencia artificial más avanzada del mundo. Y aquí viene algo fundamental que debemos entender. Esta alianza no surge de la nada. Bukele ha venido preparando el terreno durante años con su programa Mi Nueva Escuela, una reforma educativa ambiciosa que está transformando la infraestructura de más de 5.150 centros educativos en todo el país. Ha invertido más de $1.400 millones en educación en los últimos 5 años, lo que representa el 4.4% del PIB salvadoreño. Ha equipado las escuelas con computadoras, ha instalado Internet gratuito e ilimitado, ha renovado los libros de texto, ha capacitado a los maestros. Todo esto no fue casualidad. Bukele estaba construyendo la infraestructura necesaria para dar este salto tecnológico gigantesco. Ahora bien, hablemos de por qué esta alianza tiene sentido desde la perspectiva de ambos lados. Para Bukele, esto representa la culminación de su visión de convertir a El Salvador en un país que no espera el futuro, sino que lo construye. Desde que llegó al poder en 2019, Bukele ha demostrado que está dispuesto a tomar riesgos calculados que otros gobiernos no se atreverían a tomar. Fue el primero en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Transformó la seguridad del país con el Plan Control Territorial que redujo las tasas de homicidio de manera dramática. Lanzó iniciativas de turismo como Surf City que han posicionado a El Salvador en el mapa mundial. Y ahora, con esta alianza con Musk, está apostando a que la educación potenciada por inteligencia artificial será el diferenciador que catapulte a El Salvador hacia el desarrollo. Para Elon Musk y XAI, El Salvador representa algo igualmente valioso, un laboratorio de innovación a escala nacional. Piénsalo bien. Musk está compitiendo ferozmente en la carrera de la inteligencia artificial contra gigantes como OpenAI, Google y Anthropic. Su modelo Grok necesita validarse en aplicaciones del mundo real, no solo en benchmarks de laboratorio. Y qué mejor validación que transformar un sistema educativo completo, beneficiando a más de 1 millón de estudiantes. Si Grok logra mejorar los resultados educativos en El Salvador de manera medible y significativa, eso será una carta de presentación imposible de ignorar para gobiernos de todo el mundo. Vamos a hablar ahora de qué es exactamente Grok y por qué representa una tecnología disruptiva. Grok es el modelo de lenguaje de gran escala desarrollado por XAI, la compañía que Musk fundó en 2023. A diferencia de otros modelos de inteligencia artificial, Grok tiene características únicas que lo hacen especialmente adecuado para aplicaciones educativas. Primero, tiene acceso a información en tiempo real a través de la integración con la red social X. Esto significa que puede proporcionar datos actualizados, no solo información estática de su entrenamiento. Segundo, Grok fue diseñado con capacidades de razonamiento paso a paso, lo cual es fundamental para explicar conceptos complejos de manera comprensible. Tercero, puede personalizar su estilo de comunicación, adaptándose al nivel de cada estudiante. Pero aquí está lo realmente innovador del anuncio. No se trata solo de instalar Grok y dejarlo funcionar. El proyecto contempla desarrollar conjuntos de datos y marcos de trabajo específicos para el contexto salvadoreño. Eso significa que Grok aprenderá a entender las particularidades culturales, lingüísticas y educativas de El Salvador. Aprenderá sobre la historia del país, sobre sus desafíos específicos, sobre las necesidades concretas de los estudiantes salvadoreños.
Este nivel de personalización es algo que nunca antes se había intentado con inteligencia artificial en educación a nivel nacional. Ahora, hablemos de cómo esto funcionará en la práctica. Imaginemos a María, una estudiante de 10º grado en una escuela rural del departamento de Chalatenango. María tiene dificultades con matemáticas, específicamente con trigonometría. En un sistema tradicional, el maestro tiene 30 o 40 estudiantes en su clase y no puede dedicarle a María el tiempo individualizado que necesita. Pero con Grok, María puede acceder después de clase, o incluso durante la clase cuando termine sus ejercicios antes que otros, a tutorías personalizadas. Grok puede detectar exactamente dónde está el punto de confusión de María. Puede presentarle el concepto de diferentes maneras hasta encontrar la explicación que resuene con su forma de aprender. Puede darle ejercicios adaptados a su nivel. Puede monitorear su progreso y ajustar la dificultad en tiempo real. Y esto no solo beneficia a los estudiantes que tienen dificultades. También beneficia a los estudiantes avanzados. Pensemos en Carlos, un joven de San Salvador con talento excepcional para la programación. En un sistema tradicional, Carlos probablemente se aburriría en clase porque el ritmo está diseñado para el estudiante promedio. Con Grok, Carlos puede acceder a contenido avanzado, puede explorar lenguajes de programación más complejos, puede resolver desafíos que estimulen su potencial. El sistema se adapta tanto hacia arriba como hacia abajo, asegurando que cada estudiante esté en su zona de desarrollo próximo, ese punto óptimo donde el aprendizaje es desafiante pero alcanzable. Pero escúchenme bien, porque aquí viene una de las partes más importantes de esta historia. Los maestros no están siendo reemplazados. Esta es una pregunta crítica que surge cada vez que hablamos de inteligencia artificial en educación. El rol de los maestros se está transformando, no eliminando. En lugar de ser los únicos transmisores de conocimiento, los maestros se convierten en facilitadores del aprendizaje, en mentores, en diseñadores de experiencias educativas. Grok maneja la parte repetitiva de explicar conceptos y responder preguntas básicas, liberando a los maestros para que puedan enfocarse en lo que realmente importa, conectar emocionalmente con los estudiantes, fomentar el pensamiento crítico, desarrollar habilidades sociales, identificar y apoyar necesidades emocionales. El proyecto contempla capacitación intensiva para miles de docentes salvadoreños. No se les está pidiendo que se vuelvan expertos en inteligencia artificial de la noche a la mañana. Se les está dando las herramientas y el conocimiento para integrar Grok en sus metodologías pedagógicas de manera efectiva. Se les está enseñando a interpretar los datos que Grok genera sobre el progreso de cada estudiante. Se les está empoderando para tomar decisiones educativas más informadas basadas en evidencia real del desempeño de sus alumnos. Vamos a hablar ahora del contexto más amplio de la reforma educativa de Bukele, porque esta alianza con Musk no existe en el vacío. Mi nueva escuela, lanzada en septiembre de 2022, es una reforma integral que abarca 6 pilares fundamentales. El primer pilar es infraestructura. Bukele se comprometió a remodelar 1000 escuelas por año durante 5 años. Eso significa más de 2 escuelas renovadas por día. No son renovaciones superficiales. Estamos hablando de reconstrucción completa, nuevas aulas, nuevos laboratorios, nuevos espacios recreativos, acceso a agua potable, baños dignos, áreas verdes. El complejo educativo Dr. José Ciro Brito en Nahuizalco, Sonsonate, fue uno de los primeros en completarse y se ha convertido en el modelo de cómo deben verse las escuelas del siglo XXI en El Salvador. El segundo pilar es la primera infancia. Este es un proyecto liderado personalmente por la primera dama Gabriela de Bukele a través de la iniciativa Crecer Juntos. Se están desarrollando colecciones especializadas de libros como El Árbol de Vida, libros con texturas de materiales salvadoreños, audiolibros, libros sensoriales, incluso libros en braille. Todo esto se entrega gratuitamente a todos los estudiantes. La inversión en primera infancia es crítica porque sabemos, gracias a décadas de investigación en neurociencia, que los primeros años de vida son cuando se forman las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social. El tercer pilar es la formación docente. El gobierno de Bukele ha implementado programas intensivos de capacitación para maestros. No solo en el uso de tecnología, aunque eso es importante, sino en metodologías pedagógicas modernas, en evaluación formativa, en educación inclusiva. Han capacitado a decenas de miles de docentes. Y aquí hay algo que debemos entender, un sistema educativo nunca será mejor que sus maestros. Puedes tener la mejor infraestructura, la mejor tecnología, los mejores libros, pero si los maestros no están preparados, motivados y apoyados, el sistema fallará. El cuarto pilar es un currículo renovado. El gobierno está cambiando completamente los programas de estudio. Matemáticas se convierte en precálculo en bachillerato.
Se introducen nuevas materias como finanzas y economía. Materias tradicionales como sociales y ciencias naturales se fusionan en nuevas asignaturas como ciudadanía y valores, y ciencia y tecnología. El objetivo es preparar a los estudiantes no para el mundo del siglo XX, sino para el mundo del siglo XXI. Un mundo donde la alfabetización financiera es tan importante como la alfabetización tradicional. Un mundo donde entender tecnología no es opcional, es fundamental. El quinto pilar es tecnología, y aquí es donde la alianza con Musk cobra todo su sentido. Todas las escuelas están siendo equipadas con Internet ilimitado y gratuito. Todas las aulas tienen enchufes para cargar computadoras. Se están distribuyendo dispositivos a los estudiantes. Pero la tecnología por sí sola no transforma la educación. Lo que transforma la educación es cómo se usa esa tecnología. Y ahí es donde Grok entra en juego. Grok no es un reemplazo de los maestros ni de los libros. Es una herramienta que amplifica el potencial de ambos. El sexto pilar es salud y nutrición. El gobierno ha implementado programas de loncheras escolares, atención médica en las escuelas, campañas de salud preventiva. Porque no puedes educar a un niño hambriento. No puedes educar a un niño enfermo. La educación integral requiere atender al estudiante como ser humano completo, no solo como un cerebro que necesita llenarse de información. Ahora, hablemos de los números, porque los números cuentan una historia poderosa. El sistema educativo salvadoreño tiene actualmente aproximadamente 1.270.000 estudiantes matriculados en 2025. Esto incluye educación inicial, parvularia, básica y media. El número ha disminuido en los últimos años debido a factores demográficos como la baja natalidad y la migración, pero la estrategia de Bukele no es solo mantener la matrícula, es mejorar radicalmente la calidad de la educación que reciben esos estudiantes. El Salvador tiene más de 5.000 escuelas públicas distribuidas en todo el territorio nacional. Desde las zonas más densamente pobladas de San Salvador hasta las comunidades rurales más remotas de Morazán, Chalatenango o Ahuachapán. Esta distribución geográfica presenta desafíos únicos. En las zonas rurales, muchas escuelas tienen pocos estudiantes, a veces menos de 50 por centro educativo. Esto ha llevado a debates sobre la eficiencia y ha resultado en la consolidación de algunos centros educativos. Pero la promesa de Grok es que puede funcionar igual de bien en una escuela con 500 estudiantes que en una con 30. La personalización no depende del tamaño de la clase. La inversión en educación bajo el gobierno de Bukele ha sido significativa. Más de $1.400 millones en los últimos 5 años. Esto incluye la remodelación de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos, la capacitación docente, los programas de primera infancia, los libros de texto, los programas de nutrición. Y ahora, con la alianza con XAI, se añade una nueva dimensión de inversión. Aunque no se han revelado los detalles financieros específicos del acuerdo con Musk, es razonable asumir que se trata de una colaboración significativa donde ambas partes aportan recursos y expertise. Vamos a hablar ahora de XAI y de por qué esta compañía de Elon Musk está en posición de hacer algo así. XAI fue fundada en julio de 2023, lo que la convierte en una empresa relativamente joven en el mundo de la inteligencia artificial. Pero joven no significa débil. Musk ha invertido recursos masivos en XAI. La empresa ha recaudado más de $14.000 millones en rondas de financiación. Su valoración alcanzó los $80.000 millones a principios de 2025. Cuenta con algunos de los mejores talentos en inteligencia artificial, ingenieros y científicos que previamente trabajaron en compañías como DeepMind, OpenAI y Google. Pero más allá del dinero y el talento, XAI tiene algo único, la integración con la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Esto le da a Grok acceso a un flujo constante de información en tiempo real sobre prácticamente cualquier tema. Cuando un estudiante salvadoreño le hace una pregunta a Grok sobre eventos actuales, sobre ciencia, sobre tecnología, Grok puede acceder a las conversaciones más recientes, a las noticias más frescas, a las opiniones más diversas. Esto convierte a Grok en algo más que un tutor basado en un conjunto estático de conocimientos. Es un tutor que está constantemente aprendiendo y actualizándose. Grok también se distingue por su enfoque menos censurado comparado con otros modelos de inteligencia artificial. Musk ha sido crítico de lo que él llama la excesiva moderación de contenido en otros sistemas de IA. Grok fue diseñado para tener menos filtros, para ser más directo, incluso para tener un sentido del humor sarcástico. En el contexto educativo, esto se traduce en respuestas más honestas, más completas, más dispuestas a explorar múltiples perspectivas sobre temas complejos o controvertidos. Por supuesto, habrá salvaguardas para contenido inapropiado cuando se trata de estudiantes menores de edad, pero la filosofía general es de mayor apertura.
Ahora bien, hablemos de las críticas y las preocupaciones, porque cualquier iniciativa de esta magnitud genera debate legítimo. Hay quienes cuestionan si El Salvador debería estar invirtiendo en tecnología de punta cuando todavía hay escuelas sin agua potable o sin electricidad confiable. La respuesta del gobierno es que no se trata de elegir entre lo básico y lo avanzado, sino de hacer ambas cosas simultáneamente. La reforma Mi Nueva Escuela está precisamente abordando la infraestructura básica mientras se prepara para el salto tecnológico. Otros expresan preocupación sobre la privacidad de los datos de los estudiantes. Cuando más de 1 millón de niños y adolescentes interactúan con un sistema de inteligencia artificial, se genera una cantidad masiva de información sobre sus patrones de aprendizaje, sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses. ¿Cómo se protegerá esta información? ¿Quién tendrá acceso a ella? ¿Se usará solo para fines educativos o podría ser monetizada de alguna forma? El gobierno y XAI han enfatizado que se desarrollarán marcos de uso responsable de la inteligencia artificial, pero los detalles específicos aún están por definirse. También está la preocupación sobre la dependencia tecnológica. Si El Salvador construye su sistema educativo alrededor de una tecnología desarrollada y controlada por una empresa extranjera, ¿qué pasa si esa empresa cambia sus términos, aumenta sus precios o simplemente decide retirarse? Estas son preguntas válidas que requieren respuestas claras. El gobierno argumenta que están co-desarrollando el sistema con XAI, lo que implica transferencia de conocimiento y capacidad local. Pero la realidad es que la tecnología de inteligencia artificial a este nivel requiere recursos computacionales masivos que El Salvador no puede desarrollar por sí solo a corto plazo. Hay también críticos que señalan las controversias que rodean tanto a Bukele como a Musk. Bukele ha sido cuestionado por organismos internacionales por sus políticas de seguridad dura, por cambios constitucionales que permitieron su reelección, por su relación con el poder legislativo y judicial. Organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos en el sistema penitenciario, detenciones arbitrarias, falta de debido proceso. Musk, por su parte, ha sido una figura polarizante, desde su manejo de Twitter hasta sus posturas políticas y sus enfrentamientos con reguladores. La pregunta es, ¿deberíamos juzgar este proyecto educativo por los méritos de sus líderes o por sus méritos propios? Algunos educadores expresan escepticismo sobre el rol de la inteligencia artificial en el aula. Argumentan que la educación es fundamentalmente una actividad humana, que requiere empatía, intuición, conexión emocional, cosas que ninguna máquina puede replicar. Y tienen razón. La pregunta no es si la inteligencia artificial puede reemplazar a los maestros humanos, la respuesta a eso es claramente no. La pregunta es si la inteligencia artificial puede complementar y potenciar el trabajo de los maestros humanos. Y ahí la respuesta es probablemente sí, si se implementa correctamente. También debemos considerar la brecha digital dentro de El Salvador. No todos los hogares tienen acceso a Internet. No todas las familias pueden costear dispositivos personales. Si bien las escuelas estarán equipadas, ¿qué pasa con el acceso fuera del horario escolar? El gobierno ha estado trabajando en expandir la conectividad nacional, pero todavía hay áreas sin cobertura confiable. La promesa de educación personalizada pierde algo de su poder si los estudiantes solo pueden acceder durante las horas de clase. Y luego está la cuestión de la efectividad. La inteligencia artificial en educación no es nueva. Ha habido múltiples intentos en diferentes países con resultados mixtos. Algunos estudios muestran mejoras significativas en el aprendizaje, especialmente en materias como matemáticas y ciencias. Otros estudios son más cautos, señalando que los beneficios dependen enormemente de la implementación, de la capacitación docente, del diseño pedagógico. El Salvador esencialmente se está convirtiendo en un experimento masivo. Los próximos 2 años nos dirán si este enfoque funciona a escala nacional. Pero aquí está lo fascinante. Bukele ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a ser el primero en probar cosas que otros consideran demasiado arriesgadas. Cuando adoptó Bitcoin, los economistas tradicionales predijeron desastre. Y sí, ha habido desafíos, la volatilidad de Bitcoin ha generado pérdidas en algunos momentos, pero también ha puesto a El Salvador en el mapa global de innovación financiera. Cuando implementó el Plan Control Territorial con mano dura contra las pandillas, las organizaciones de derechos humanos alzaron banderas rojas. Y sí, ha habido reportes de abusos, pero la violencia en El Salvador ha caído a niveles históricamente bajos. El turismo se ha disparado. La inversión extranjera ha aumentado. La pregunta con la educación potenciada por inteligencia artificial es similar, ¿los beneficios superarán los riesgos? Vamos a hablar del potencial transformador de esta iniciativa si funciona bien. Imaginemos El Salvador en 5 años. Imaginemos que los datos muestran mejoras medibles en los resultados de aprendizaje.
Los estudiantes salvadoreños comienzan a destacarse en competencias internacionales de matemáticas, ciencias, programación. Las tasas de deserción escolar caen porque el aprendizaje personalizado hace que la educación sea más relevante y atractiva. Los estudiantes de zonas rurales, que históricamente han estado en desventaja, comienzan a cerrar la brecha con sus contrapartes urbanas porque tienen acceso al mismo tutor de inteligencia artificial de clase mundial. Los estudiantes con necesidades especiales reciben adaptaciones automáticas que les permiten aprender a su propio ritmo. En ese escenario, El Salvador se convierte en el modelo que otros países querrán replicar. Gobiernos de América Latina, África, Asia, comienzan a contactar a Bukele y a Musk preguntando cómo pueden implementar sistemas similares. XAI gana contratos masivos. El Salvador gana reconocimiento como líder en innovación educativa. Pero más importante que el prestigio, gana algo mucho más valioso, una generación de jóvenes mejor preparados para competir en la economía global del conocimiento. Jóvenes que pueden programar, que entienden análisis de datos, que piensan críticamente, que resuelven problemas complejos. Y aquí hay un punto crucial que a menudo se pasa por alto en estas discusiones. La educación no es solo sobre empleabilidad, aunque eso es importante. La educación es sobre desarrollar el potencial humano completo. Es sobre cultivar la curiosidad, la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, la ciudadanía. Un buen sistema educativo produce no solo buenos trabajadores, sino buenos ciudadanos, buenos padres, buenas personas. La pregunta es si un sistema potenciado por inteligencia artificial puede contribuir a estos objetivos más amplios o si se enfocará demasiado en habilidades técnicas medibles. El timing de esta iniciativa es interesante. Estamos en un momento de la historia donde la inteligencia artificial está transformando prácticamente todas las industrias. Los trabajos que existirán en 10 o 15 años probablemente sean muy diferentes a los trabajos de hoy. Habilidades que hoy son valiosas podrían volverse obsoletas. Nuevas habilidades que apenas comenzamos a entender podrían volverse esenciales. En este contexto, ¿cuál es el rol de la educación? Tradicionalmente, la educación ha sido sobre transmitir conocimiento acumulado de generaciones anteriores. Pero en un mundo donde el conocimiento está cambiando constantemente y está disponible al instante a través de Internet, quizás la educación debe ser más sobre enseñar a los estudiantes cómo aprender, cómo adaptarse, cómo pensar. Y aquí es donde un tutor de inteligencia artificial como Grok podría ser especialmente valioso. Puede modelar el proceso de resolución de problemas. Puede mostrarle a un estudiante no solo la respuesta, sino cómo llegó a esa respuesta, qué pregunta se hizo en el camino, qué información buscó, qué consideraciones tuvo en cuenta. Puede fomentar la metacognición, esa capacidad tan importante de pensar sobre el propio pensamiento, de ser consciente de los propios procesos de aprendizaje. Hablemos también del contexto regional. América Latina ha luchado históricamente con la calidad educativa. Los resultados en pruebas internacionales como PISA han sido consistentemente inferiores a los de países desarrollados. Las tasas de deserción escolar son altas, especialmente en secundaria. La desigualdad educativa entre zonas urbanas y rurales, entre familias de altos y bajos ingresos, es pronunciada. Los maestros a menudo están mal pagados, mal capacitados, desmotivados. La infraestructura educativa está deteriorada. Los currículos están desactualizados. Si El Salvador logra romper este patrón, si logra demostrar que es posible dar un salto cualitativo en educación a través de inversión estratégica y adopción de tecnología de punta, eso tendría implicaciones enormes para toda la región. Por supuesto, hay escepticismo justificado. América Latina ha visto muchas reformas educativas que prometían transformación y que no cumplieron. Ha habido programas que entregaron computadoras a los estudiantes sin capacitar a los maestros sobre cómo integrarlas en la enseñanza, resultando en dispositivos que terminaron guardados en armarios. Ha habido currículos nuevos que se diseñaron sin consultar a maestros o expertos educativos, resultando en implementaciones caóticas. Ha habido inversiones en infraestructura sin inversión correspondiente en contenido educativo de calidad, resultando en escuelas bonitas pero sin mejora en aprendizaje. La diferencia con esta iniciativa, argumentaría, es la escala y el compromiso. No es un proyecto piloto en 100 escuelas. Es un despliegue nacional en más de 5.000 escuelas. No es un gobierno que experimenta tímidamente al margen. Es un gobierno que está apostando fuerte y públicamente a que esto funcionará. Y no es una empresa de tecnología educativa pequeña o de medio rango. Es XAI, respaldada por uno de los empresarios más exitosos e innovadores del mundo. Eso no garantiza el éxito, pero sí significa que hay recursos serios, compromiso serio, y probablemente seguimiento serio. Vamos a hablar de algunos detalles técnicos importantes.
El proyecto contempla no solo instalar Grok, sino adaptar Grok específicamente para el contexto salvadoreño. Eso significa entrenar el modelo con datos sobre el currículo salvadoreño, sobre la historia y cultura del país, sobre los desafíos específicos que enfrentan los estudiantes salvadoreños. Significa desarrollar interfaces en español que sean intuitivas para diferentes grupos de edad. Significa crear contenido educativo que se alinee con los estándares nacionales pero que también prepara a los estudiantes para competir globalmente. El proyecto también contempla la generación de datos sobre efectividad. Cada interacción de cada estudiante con Grok generará información sobre qué funciona y qué no funciona. Qué explicaciones son más efectivas para diferentes conceptos. Qué estudiantes están progresando rápidamente y cuáles necesitan intervención adicional. Qué áreas del currículo son particularmente difíciles. Esta retroalimentación en tiempo real permitirá ajustes continuos tanto al sistema de inteligencia artificial como a las estrategias pedagógicas de los maestros. Y aquí hay algo realmente revolucionario. Por primera vez, será posible tener un entendimiento granular, basado en datos, de cómo aprende cada estudiante individual en un país entero. Tradicionalmente, las decisiones educativas se basaban en promedios. El estudiante promedio necesita X horas de instrucción en y tema. Pero no existe el estudiante promedio. Cada estudiante es único. Con 1 millón de estudiantes interactuando con Grok, será posible identificar patrones, personalidades de aprendizaje, estrategias efectivas, a un nivel de detalle nunca antes visto. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Este proyecto no resolverá todos los problemas educativos de El Salvador. No resolverá la pobreza que hace que algunos estudiantes lleguen a la escuela sin haber desayunado. No resolverá la violencia intrafamiliar que afecta el bienestar emocional de algunos niños. No resolverá la falta de apoyo familiar que algunos estudiantes enfrentan. La educación sucede dentro de un contexto social más amplio, y ese contexto importa enormemente. Un tutor de inteligencia artificial por sí solo no puede compensar por todas las desventajas que algunos estudiantes enfrentan. Pero lo que sí puede hacer es nivelar el campo de juego en términos de acceso a recursos educativos de alta calidad. Un estudiante en una comunidad rural remota tendrá acceso al mismo tutor de inteligencia artificial que un estudiante en una escuela privada de élite en San Salvador. Esa democratización del acceso al conocimiento es poderosa. No elimina todas las desigualdades, pero reduce algunas de las más significativas. Hablemos ahora de las implicaciones internacionales. Si este proyecto tiene éxito, y enfatizo el sí porque estamos en las etapas muy tempranas, las implicaciones van mucho más allá de El Salvador. Estaríamos viendo la prueba de concepto de que la inteligencia artificial puede transformar sistemas educativos nacionales completos. Eso cambiaría las conversaciones en ministerios de educación alrededor del mundo. Cambiaría las prioridades de inversión. Cambiaría las expectativas sobre lo que es posible en educación. Para XAI y Elon Musk, un caso de éxito en El Salvador sería la validación definitiva de Grok como herramienta educativa. Abrirá puertas a contratos con gobiernos de todo el mundo. Imagínate si India, con más de 250 millones de estudiantes, decide implementar algo similar. O Brasil, con más de 45 millones. O Nigeria, con más de 30 millones. Estamos hablando de un mercado potencial de miles de millones de dólares. El Salvador, con su 1 millón de estudiantes, es el campo de pruebas perfecto. Es lo suficientemente grande para ser significativo, pero lo suficientemente pequeño para ser manejable. Para Bukele, esto consolida su narrativa de El Salvador como país innovador, como país que se atreve a ser diferente. Después de Bitcoin, después del turismo de surf, después de la transformación de seguridad, la educación potenciada por inteligencia artificial es el siguiente capítulo en su visión de modernización nacional. Y políticamente, es brillante. Es muy difícil estar en contra de mejorar la educación. Incluso sus críticos tendrán que reconocer que si esto funciona, habrá cambiado fundamentalmente las oportunidades disponibles para la juventud salvadoreña. Quiero también mencionar algo sobre el rol de la familia en todo esto. Por más sofisticada que sea la tecnología educativa, el apoyo familiar sigue siendo uno de los predictores más fuertes del éxito académico. Padres que leen con sus hijos, que valoran la educación, que crean un ambiente propicio para el estudio en casa, que están involucrados en la vida escolar. Grok puede ser un tutor brillante, pero no puede reemplazar el amor y el apoyo de una familia. El gobierno debería estar pensando en cómo involucrar a las familias en esta transformación educativa, cómo educar a los padres sobre cómo usar estas nuevas herramientas, cómo crear alianzas familia-escuela más fuertes. Vamos a reflexionar sobre qué significa todo esto filosóficamente. Durante la mayor parte de la historia humana, el conocimiento era escaso y difícil de acceder. Las bibliotecas eran tesoros.
Los maestros eran guardianes del conocimiento. Pero ahora, con Internet y con inteligencia artificial, el conocimiento está abundantemente disponible. En este nuevo mundo, ¿cuál es el rol de la educación formal? ¿Es simplemente dar acceso a información? No, porque ya tenemos ese acceso. Es enseñar a distinguir información de desinformación. Es enseñar pensamiento crítico. Es enseñar cómo hacer las preguntas correctas. Es enseñar colaboración, comunicación, creatividad. Todas esas habilidades blandas que son cada vez más valiosas en un mundo donde las habilidades técnicas específicas pueden volverse obsoletas rápidamente. Y aquí hay una paradoja interesante. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más capaz, las habilidades únicamente humanas se vuelven más valiosas. Empatía, juicio ético, inteligencia emocional, creatividad genuina. Estas son cosas que, al menos por ahora, las máquinas no pueden replicar. Un buen sistema educativo en la era de la inteligencia artificial debería estar enfocándose precisamente en desarrollar estas capacidades humanas, mientras usa la inteligencia artificial para manejar las partes más mecánicas del aprendizaje. Finalmente, quiero hablar sobre qué debemos estar observando en los próximos meses y años para evaluar si esta iniciativa está funcionando. Primero, los resultados de aprendizaje medibles. ¿Mejoran las calificaciones? ¿Mejoran los resultados en pruebas estandarizadas? ¿Disminuye la deserción escolar? Segundo, la equidad. ¿Se reduce la brecha entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos? ¿Los estudiantes rurales mejoran al mismo ritmo que los urbanos? Tercero, el engagement. ¿Los estudiantes están realmente usando Grok? ¿Lo encuentran útil? ¿Está aumentando su interés en aprender? Cuarto, los maestros. ¿Se sienten empoderados por la tecnología o amenazados? ¿Están integrándola efectivamente en sus prácticas pedagógicas? Y quinto, y quizás más importante a largo plazo, ¿está El Salvador desarrollando capacidad local en inteligencia artificial y tecnología educativa? Porque la verdadera transformación no vendrá de ser usuarios de tecnología desarrollada en otro lugar, sino de desarrollar la capacidad de crear y adaptar esa tecnología localmente. El Salvador debería estar usando este proyecto como oportunidad para capacitar a sus propios científicos de datos, ingenieros de inteligencia artificial, diseñadores de experiencias educativas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Creo que la conclusión es que estamos presenciando un experimento fascinante y de alto riesgo. Nayib Bukele está apostando que la inteligencia artificial puede ser el catalizador que El Salvador necesita para transformar su sistema educativo. Elon Musk está apostando que Grok puede demostrar su valor en uno de los casos de uso más importantes, formar la próxima generación de ciudadanos y trabajadores. Ambos tienen mucho que ganar si esto funciona, y mucho que perder si falla. Para el resto de nosotros, para los educadores, los padres, los formuladores de políticas, los tecnólogos, este es un momento para prestar atención. Porque si El Salvador logra algo notable aquí, cambiará las conversaciones sobre educación en todo el mundo. Y si falla, nos enseñará lecciones valiosas sobre los límites de la tecnología en educación y sobre lo que realmente se necesita para transformar sistemas educativos. Lo que está claro es que no podemos quedarnos quietos. El mundo está cambiando demasiado rápido. Las habilidades que los estudiantes necesitan están evolucionando. Los trabajos del futuro requerirán capacidades diferentes. Y los sistemas educativos que no se adapten, que no innoven, que no se atrevan a experimentar, quedarán atrás. Bukele y Musk pueden estar tomando un riesgo enorme, pero al menos están tomando un riesgo. Al menos están intentando algo audaz. Al menos están apostando a que el futuro puede ser mejor que el presente. Y quizás esa es la lección más importante de esta historia. El progreso requiere atreverse. Requiere estar dispuesto a ser el primero, a cometer errores, a aprender en el camino. Requiere tener una visión de lo que podría ser y el coraje para perseguir esa visión incluso cuando otros digan que es imposible. El Salvador, un país pequeño que ha enfrentado décadas de desafíos, está diciéndole al mundo, nosotros construiremos el futuro de la educación. Y todos los que nos importa la educación, todos los que creemos en el poder transformador del aprendizaje, deberíamos estar observando de cerca, aprendiendo de sus éxitos y de sus fracasos, y preguntándonos qué podríamos hacer nosotros para construir mejores sistemas educativos en nuestros propios contextos. Porque al final del día, esto no se trata solo de tecnología. No se trata solo de inteligencia artificial o de Elon Musk o de Nayib Bukele. Se trata de más de 1 millón de niños y adolescentes salvadoreños cuyas vidas podrían cambiar fundamentalmente si reciben una educación realmente transformadora. Se trata de darles las herramientas para soñar más grande, para aspirar a más, para desarrollar su potencial completo.
Y si este experimento audaz en las pequeñas escuelas de El Salvador puede contribuir a eso, entonces valdrá cada esfuerzo, cada inversión, cada riesgo tomado. Y ahora te pregunto a ti que estás escuchando esto, ¿qué opinas? ¿Crees que la inteligencia artificial puede transformar la educación? ¿Te preocupan los riesgos o te entusiasma el potencial? ¿Qué harías tú si fueras responsable de un sistema educativo en el siglo XXI? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si este análisis te pareció valioso, no olvides darle like y suscribirte al canal porque seguiremos muy de cerca esta historia en los próximos meses y años. Esto es apenas el comienzo de algo que podría ser verdaderamente histórico. El futuro de la educación se está escribiendo ahora en El Salvador, y todos deberíamos estar prestando atención. Nos vemos en el próximo video.